Buenas noches, hermanos. En esta ocasión Dios nos está permitiendo el dar inicio a la Semana de la Reforma. En esta ocasión, como ustedes habrán visto ahí en el boletín, el tema general es Enseñanzas de la Fe Reformada. Y a lo largo de toda esta semana vamos a estar hablando acerca de la salvación. Es un término que usamos mucho, incluso los no creyentes hacen uso de él con frecuencia. Pero antes de entrar de lleno a este tema, la pregunta obligada es, ¿qué es salvación? Entonces les voy a pedir, hermanos, antes de continuar, para darles un poco de tiempo, a que piensen ustedes en alguna ocasión en que hayan sido salvos de algo. Porque incluso en nuestra vida cotidiana hemos tenido salvación en diferentes aspectos. Entonces les voy a pedir, para que después le voy a pedir a 3 hermanos que nos den el ejemplo de cuando hayan sido salvos de algo en nuestra vida diaria. Muy bien, hermanos, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema de esta ocasión. ¿Salvos? Sí, pero ¿de qué? Incluso muchos de los cristianos no tienen en claro de qué hemos sido salvos, y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y para empezar, quiero leerles 1 Tesalonicenses 5:9, porque lo que vamos a ver en esta ocasión tiene un propósito, y a lo largo de todo este tema lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el propósito? Dice así la palabra de Dios: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud o salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la primera vez en que vamos a ver en esta ocasión, a la luz de las Escrituras, esta palabra, salvación. De hecho, nuestra Biblia no nos dice salvación, dice salud, pero tiene que ver, es un sinónimo por lo que vamos a considerar. Y quiero que a lo largo de este tema también tengan muy en cuenta los siguientes términos, que de hecho en las lecturas que ya hicimos, incluso en los cantos que ya entonamos, están contenidos. Son condenación, juicio, ira, misericordia, amor y gracia. Son 3 y 3. Diríamos 3 negativos y 3 positivos. Se los voy a recordar: condenación, juicio, ira, misericordia, amor y gracia. Ahora sí vamos a ver como introducción qué es la salvación, porque primero tenemos que tener muy en claro qué es la salvación. En el sentido muy amplio y diverso, porque se usa para diferentes aspectos, como ya dijimos, significa lo siguiente: rescate de una situación peligrosa o amenazante. Es muy amplio, es muy ambiguo, necesitaríamos como irlo aterrizando de una manera más específica. Con esto ya nos damos cuenta de que sí, efectivamente, en varias ocasiones nos hemos salvado de algo, de alguien, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, le voy a pedir a los 3 hermanos que yo mencione que nos diga así de manera muy rápida, sin entrar con mucha información de detalles, sino de manera general, que nos diga una ocasión en la que han sido salvos o salvados, que no tenga que ver con el aspecto espiritual. Acuérdense que ahorita primero vamos a entrar con las vivencias cotidianas. Hermano Abraham, una ocasión en que usted haya sido salvo. Accidente automovilístico con herramienta. Ok. Yo creo que los hermanos que conducen es como una experiencia más frecuente para ellos. Ok. Hermano Fermín, una ocasión en que haya sido salvado de algo. Yo creo que una vez
¿ok? Ahí se dan cuenta que en estas dos experiencias lo que estuvo en peligro fue su propia vida. Hermana José, una vez en la que usted haya sido salvada de algo. ¿Ok? Otro caso en donde también la vida estuvo en peligro. Y se dan cuenta cómo en los casos del hermano Abraham y Fermín fueron solamente en un momento, pero en el caso de la hermana José fue un tiempo largo, fue un proceso. Es más, este término lo usamos para otras cosas en las que incluso la vida no está en peligro, pero nos libramos de otras cosas. Entonces, a ver, podemos ver, por ejemplo, en los casos que mencionamos, que salvación se puede hacer referencia a que es la recuperación de una persona sobre la enfermedad donde su vida está en peligro. Pero también puede ser otros casos en donde aunque la vida no está en peligro, pero sí podemos perder algo más. Por ejemplo, aquellos que se dedican a la agricultura por alguna sequía o plaga pueden perder la cosecha. Pero sin embargo, cuando la logran retener, ¿qué dicen? Ay, pues salvamos la cosecha. Ahí también es válido emplear este término. Es más, a los niños que están en la escuela, cuando ya están bien cansados, se acerca la hora de la salida y la maestra no se ha acordado de darles la tarea para el día siguiente, suena el timbre y los niños rápido guardan sus cosas y se echan a correr para salir. Decimos que los salvó la campana de que la maestra les dejara la tarea. Entonces se dan cuenta cómo en ocasiones diversas usamos el mismo término y sin embargo es válido para todas estas ocasiones. Y para todas ellas, fíjense que debe de contener la idea, este concepto de salvación, la idea de salud, de preservación o de victoria. Entonces podemos utilizarla para estas tres condiciones. Pero ya entrando en el sentido bíblico, ¿qué es la salvación? Fíjense cómo se los voy a leer la definición y qué es lo que incluye. La salvación es la redención final del pecado y nuestra reconciliación con Dios. La salvación es la salvación, valga la redundancia, de la mayor calamidad. La salvación suprema es lograda por Cristo, librándonos de la ira verdadera, y es una eterna liberación espiritual. Ya tenemos un significado más detallado. Pero antes de continuar, quisiera dejarles unos ejemplos para analizar, porque muchas veces no alcanzamos a dimensionar la salvación, puesto que no tenemos referencia del peligro en el que estábamos. Hay ocasiones en que nos hemos visto envueltos en una situación de peligro, aún sin darnos cuenta. Y como no nos damos cuenta, pues entonces no estamos conscientes del riesgo que estábamos corriendo. Por ejemplo, los niños que son muy atrabancados a la hora de jugar, llega un niño, se le va la pelota a la calle y los niños muy difícilmente todavía tienen desarrollada la visión periférica, solamente la central. De tal manera que para ellos lo único que les importa es ir a traer la pelota, pero no se da cuenta que viene el automóvil de un lado. Y como no se da cuenta, él sigue corriendo. En cambio, el conductor sí se percata de que si no frena va a atropellar al niño, frena y el niño va, recoge la pelota y regresa como si nada. Estuvo en peligro, sí, pero él no es consciente de ese peligro porque no estuvo pensando en la situación riesgosa que estuvo a punto de sufrir. Y muchas veces pasa precisamente lo mismo con los humanos.
vamos a compartirle del Evangelio a alguien y le decimos, oye, queremos compartirte acerca del plan de salvación de Dios para ti. Y hasta tenemos ya nuestros pasos, ¿no? Pero ¿qué nos puede contestar la gente? No, yo estoy bien con Dios, no lo necesito, yo estoy bien, no tengo algo que me haga falta. Y como no tienen esa conciencia de la situación de riesgo en la que están, pues entonces obviamente los oídos están cerrados a la idea de escuchar el plan de salvación. Vamos a poner unos ejemplos. Hemos estado estudiando en la escuela dominical la vida de Moisés. Un claro ejemplo de alguien que estuvo en peligro. ¿Moisés estuvo consciente de ello? No, porque pues era apenas un bebé. Y el estar consciente de esta situación de peligro hace que las personas que sí están conscientes de él tengan una respuesta hacia ello, que es lo que vamos a ver con el caso de Moisés. Dijimos que él no estaba consciente de que corría peligro. ¿Qué peligros corría estando ahí en la canastilla en el Nilo? Pues había lagartos, cocodrilos. Podía moverse, venir alguna corriente, voltear la canastilla y que fuera ahogado Moisés. O que lo vieran los soldados de Faraón y pues que le dieran muerte. Y sin embargo, vemos que por providencia de Dios es visto Moisés por la hija de Faraón. La hija de Faraón sí fue consciente del peligro en el que estaba Moisés, de tal manera que cuando ordena que se le acerque la canastilla, ve a un niño y lo identificó enseguida. Dice que de los hijos de los hebreos era. Y ella sabía el peligro en el que estaba, de tal manera que fue movida a misericordia, a amor, sin ser madre aún, de tal forma que lo adopta y lo hace suyo y empieza a crear estrategias para poder quedarse con el niño. Y entonces nosotros podemos ver ahí cómo es que Moisés fue liberado de una muerte, de una o de otra forma. Y entonces, cuando tenemos una referencia del peligro en el que estamos, nos hace tener una actitud completamente distinta hacia los beneficios que se nos dan con la salvación. Yo les mencionaba, siendo Moisés tan pequeño, no era consciente, pero sin embargo, ya siendo adulto y sabiendo de todo lo que ocurrió en su vida, de cómo Dios una y otra vez lo fue librando, ¿cuál ha de haber sido la actitud finalmente de Moisés? De agradecimiento, de humildad, porque ya estaba él con plena conciencia de lo que había ocurrido. Y es lo que debe de pasar con nosotros los hijos de Dios, de que debemos de tener conciencia de cuáles son los peligros en los que nos vemos envueltos, de tal manera que Dios viene a nuestro socorro y nos ofrece salvación. Cuando la gente escucha acerca de las buenas nuevas del Evangelio y le decimos, es que Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para ti, ¿por qué la gente no escucha? Porque no está consciente de ese peligro inminente. Este peligro inminente no lo podemos detener de ninguna forma, por más que nosotros quisiéramos. Si nosotros estuviéramos más atentos y conscientes de cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo, de dónde nos sacó Dios, y si los demás también tuvieran ese conocimiento, cuando se les habla acerca del plan de Dios, la actitud sería otra. Y fíjense que hablando precisamente de la Semana de la Reforma y tocando a uno de los reformadores más famosos, Martín Lutero, él cuando comienza a leer las Escrituras y Dios ilumina su mente, se percata de que al ser todos pecadores,
nos es destinado el infierno, la muerte espiritual eterna. Y se menciona que él entra en una ansiedad tal y una preocupación tal de que su alma fuera a tener ese final. Y sí le afectó muy, muy profundamente, de tal forma que él empieza a estudiar, y él quería saber de qué manera podía obtener la salvación, que no lo podía hacer por mérito propio ni por obras de él, como lo vamos a ver más adelante, pero sí estaba seguro de que había una forma en la que su alma pudiera ser salva. Pero ¿cómo podía ser salva si todos somos pecadores y Dios no admite el pecado, pero Dios es amor y Dios quiere dar vida eterna a los que creen en Él? Entonces era una situación un poco difícil de entender para él. Y de hecho todavía nos pasa en nuestra actualidad. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y hablamos del amor de Dios, la gente lo admite y dice, sí, Dios es amor. Y tan familiar es este concepto que incluso muchas veces se rechaza la idea de que Dios permita que sus criaturas, no nada más sus hijos, que sus criaturas en general puedan pasar por situaciones difíciles. De tal manera que cuando nosotros hablamos acerca de que Dios va a traer a juicio todo lo que nosotros hagamos, muchas veces incluso hasta los mismos cristianos decimos, no, pero ¿cómo? Si Dios es amor, Dios no quiere darme castigo, Dios quiere salvarme. Y entonces entramos ahí en conflicto pensando en que como Dios es amor, nosotros tenemos la libertad de hacer y deshacer con nuestra vida como querramos, al fin que Dios es amor. Y esto no es así, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios respecto a esto. Entonces, el primer punto es, ¿de qué somos salvos? Y yo les quiero preguntar en esta hora, ¿de qué somos salvos? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué somos salvos? A ver, alguien que me dé una respuesta. ¿De qué somos salvos? Porque esa es la pregunta en esta ocasión. Hermano Carlos. Del justo juicio de Dios, sí. Y otras cosas que vamos a ver un poquito a más profundidad, pero muchas veces no caemos en cuenta de esto, porque cuando lo preguntamos así sin estarlo meditando de una manera más consciente, decimos, pues es que Dios nos salva del pecado. No, no nos salva del pecado. El pecado es la falta que nosotros cometimos, pero como la cometimos contra Dios, Dios tiene una consecuencia para ello. Y es esa consecuencia de la que nos libra Dios. De eso es lo que nos salva. Entonces, en una respuesta así fácil y resumida, podríamos decir que somos salvos de Dios. ¿Cómo Dios nos está salvando de Él mismo? El hermano ya nos dijo, nos está salvando de la ira de Dios. Y lo vamos a ver a más detalle. Entonces, como dijimos, siendo Semana de la Reforma y tocamos un poquito acerca de Martín Lutero, nos pasará a nosotros como a Martín Lutero que cuando nos detenemos a pensar en estas cuestiones, nos entra también el temor, antes de conocer a Dios, de qué era lo que iba a suceder con nuestra alma, si teníamos esa preocupación de que cuando nosotros muriéramos, ¿qué iba a suceder después? Nosotros, por gracia de Dios y al ser rescatados por Él, tenemos la confianza y la seguridad ya ahora. Pero si ustedes van y preguntan en la calle, oye, ¿y qué va a ser de tu alma cuando fallezcas? La gente, ¿qué va a decir? Pues lo primero, pues me voy al cielo, porque pues al fin que Dios es amor, y si dicen unas misas en mi nombre, pues abono puntos extras. Y ellos dan por sentado muchas cosas. Pero si se pusieran a analizar a mayor profundidad,
no tendrían esa confianza y dirían, sí es cierto, ¿qué va a ser de mi alma? ¿Qué sigue más allá de la muerte? Y el Satanás oscurece tanto la mente que muchos ya no se preocupan diciendo, pues más allá de la muerte ya no hay nada. Me muero, se acabó y ahí terminó todo. Pues fíjense que este engaño es muy grave, de tal manera que lo que nos toca a nosotros es comunicar las consecuencias del pecado y que estas consecuencias nos hacen a nosotros merecedores precisamente de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ser salvos de Dios mismo? Fíjense que Dios no puede ser burlado, eso la Biblia nos lo deja claramente. Y como Dios no puede ser burlado y no deja de revelarnos a nosotros su santidad, su perfección, por las cuales nosotros no teníamos libre acceso a Dios, entonces es que debemos de estar conscientes de que hay algo que nos estorbaba para poder nosotros volver a entablar una relación con Dios. Pero al ser nosotros pecadores y ser merecedores de la ira de Dios, desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad hemos traído arrastrando ciertas consecuencias que son las que vamos a ver. Y estas son consecuencias que nosotros sufrimos en algún momento porque nosotros somos los objetos de la ira de Dios. Hasta que Dios nos llama, hasta que el Señor Jesucristo se ofrece a Él mismo en sacrificio, nosotros éramos quienes íbamos a tener este destino de la ira de Dios. Entonces vamos a ver que el pecado nos separa de Dios, obviamente la consecuencia de ello es la muerte eterna, pero también hay otras más que se las voy a ir enunciando. Antes de venir a Cristo, como dijimos, cada uno de nosotros éramos objetos de la ira de Dios, antes de venir a Cristo. Y los que no están llamados a ser hijos de Dios, ellos son los objetos de la ira de Dios. De tal manera que sí, efectivamente, Dios es amor, pero Dios es justo y según su soberana voluntad, Él ya ha determinado quiénes somos los que gozamos de su salvación, no por méritos propios, como ya dijimos, sino por misericordia, pero también quienes van a sufrir de esa ira. Y la ira de Dios precisamente nos condenaría a tener como fin, dijimos, la muerte eterna. Pero no solamente eso, sino que al hacer Dios con el hombre un pacto de obras, ese pacto de obras quedó inválido, no se pudo cumplir. De tal forma que, bajo el régimen de la ley, vivimos bajo la esclavitud del pecado. Y esto es como un círculo que se repite constantemente. ¿Por qué? Porque el mismo pecado nos impide el que podamos cumplir la ley. Entonces, no podemos hacer nosotros algo de nosotros mismos, pues para dejar de tener pues esta consecuencia. De tal manera que el pecado nos impide cumplir la ley y bajo el régimen de la ley pues somos esclavos del pecado. Entonces, por esto mismo, nosotros permaneceríamos en un estado de esclavitud permanente. Y sin Cristo, finalmente nosotros estaríamos excluidos de la familia de Dios, de los pactos, de las bendiciones, completamente alejados de Él. De esto es de lo que somos nosotros salvos. Si se dan cuenta, el común de la gente no tiene conocimiento de ello. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presentes, porque si Dios nos ha llamado a ser parte de su pueblo, Dios está quitando esta parte de nosotros, la está retirando, de tal manera que nosotros ahora, en lugar de ser objetos de la ira de Dios, seamos
el objeto de salvación y de la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo hemos estado repitiendo a lo largo de este tiempo los conceptos que dijimos al principio? Bueno, pues es que todo está relacionado. Y entonces vemos que nosotros, siendo los destinatarios de la ira de Dios, y que de eso es de lo que nosotros somos salvados por Él mismo, pues nos damos cuenta de que aquí entra algo que nosotros no merecíamos bajo ninguna circunstancia, que es la misericordia de Dios. Y por esa misericordia entonces es que Dios tiene un plan de salvación para los que somos llamados, a los que Él destinó. ¿Quién es quien realiza la salvación? Les voy a pedir que alguien lea, por favor, Romanos 6:23. ¿Quién realiza la salvación? El hermano que lo encuentre, que le dé lectura. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, hermana. Solo Dios puede liberarnos del pecado y quitar el castigo que venía implícito con ese pecado. Y aquí hemos visto que la paga de ese pecado, el castigo de ese pecado era la muerte. Sin embargo, por la misericordia de Dios, dice que nos es dada una dádiva. ¿Y cuál es esa dádiva? La salvación. Y una dádiva es lo mismo que un regalo. Y un regalo a nosotros no nos cuesta nada, nos está llegando de manera gratuita. Pero así como cuando es nuestro cumpleaños y nos dan un regalo, aunque no nos cueste, de lo que sí estamos obligados es cuidar de ese regalo. Es como cuando al niño le compramos el juguete, el que quiso, el favorito, el que estuvo esperando tanto, pero ¿qué es lo que le dice el papá? Porque al papá sí fue quien le costó. Le dice, te lo regalo, te lo doy con mucho cariño, pero lo cuidas. Y entonces nosotros también recibimos un regalo que es la vida eterna. ¿Y quiénes son los que están implicados en proporcionar esta salvación? Aquí no los dice que la dádiva ¿de quién viene? De Dios. Dios es quien nos da la salvación, pero para darnos esa salvación usó a nuestro Señor Jesucristo. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera que las cosas después del ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz son completamente cambiadas, son distintas. Porque fíjense que aquí nos está hablando en tiempo presente, la paga del pecado es muerte, sigue siendo el mismo castigo, no se está anulando el castigo, pero a los que somos llamados y se nos es dado este regalo, como dice Pablo ya a lo largo de sus cartas en el Nuevo Testamento, lo dice alrededor de 14 veces, dice que las cosas nuevas, las cosas de ahora, son distintas de cuando estábamos bajo la ley, de tal manera que aunque nosotros éramos merecedores de ese castigo, vamos a ser ahora justificados. Quiere decir que nos podemos presentar delante de Dios como si no hubiéramos hecho pecado. Pero no es que no lo hubiéramos hecho, sino que el que nos justifica es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué se refiere esta justicia? Esta justicia es aplicada por un juez. ¿Y quién es el juez? Dios. Y nosotros somos beneficiarios de esta justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros somos presentados delante de Él como justificados, nosotros no la poseemos, nosotros no la obtenemos, sino es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces ya vimos
de qué somos salvos, quién es el que nos da esa salvación. Y entonces esta salvación nos libera de las consecuencias del pecado, pero también implica el perdón. Pero ¿qué fue lo que movió a Dios darnos esta dádiva? Le voy a pedir a otro hermano que por favor lea Tito 3:5. Cuando nosotros tenemos hijos, y vaya que si se portan mal en ocasiones, de repente sí se nos pasa por la cabeza aplicar el castigo más enérgico que se nos ocurra. Y sin embargo, hay algo en nosotros que por amor a nuestro hijo nos hace retener ese castigo, pero también queremos que nuestro hijo esté consciente de lo que estamos haciendo nosotros por él. Adelante, hermano. Gracias. ¿Qué fue lo que movió a Dios darnos esta salvación? La misericordia. Y después de la misericordia, el amor que nos tiene. De tal manera que nosotros podemos reiterar nuevamente, valga, es una redundancia, el que Dios no vio en nosotros algo de lo que fuéramos dignos para darnos esa dádiva inmerecida, sino simplemente fue por misericordia. Y no a todos, pero siendo Dios soberano, ¿quién de nosotros podría decir, ¿por qué ellos sí y por qué ellos no? No lo podemos hacer, pero los que somos objeto de su salvación, sí tenemos que tener gratitud a nuestro Dios por este regalo inmerecido. Así que la salvación es el bondadoso e inmerecido regalo que solo está disponible en la fe en Jesucristo para los que son llamados por Dios. ¿Y esto cómo lo conocemos? Como la gracia de la salvación. Y entra aquí otro de los términos que dijimos al principio y que incluso cantamos, ¿no? Sublime gracia del Señor. Vemos que nosotros no teníamos nada que ofrecer, ni por lo cual Dios pudiera llamarnos a dar esta salvación. Y ya para terminar, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a la salvación que nos es dada por Dios? Pues nosotros oímos el Evangelio, porque primero se nos tiene que haber predicado el que nosotros somos pecadores y que eso nos había alejado de Dios. Pero también creer en el Señor Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y nosotros, los hombres, los pecadores. Y también debe de haber en nosotros un arrepentimiento, un cambio en nuestra vida, de tal manera que, como dice Pablo, que las cosas viejas ya pasaron. Ahora, otra vez lo que yo les decía, ahora son distintas, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y de tal forma nosotros tenemos que vivir así, estando en la gracia. Y por lo mismo, si nosotros ya somos llamados a formar parte de los hijos de Dios, pues en nosotros debe haber un agradecimiento y no debemos dejar de confesar a Jesús como nuestro Señor, quien murió en la cruz y fue quien resucitó por cada uno de nosotros. Así que solamente hay un solo camino para obtener la salvación. Nosotros sabemos de creencias, de religiones, de ideologías, de pensamientos humanos, y cada una de estas corrientes dice tener la razón para alcanzar un nivel de espiritualidad elevado, se me fue la palabra ahorita, una frase que está incluso mucho en boga ahorita, para tener no sé si se me fue, disculpen hermanos, pero la idea es que
por ejemplo, corrientes como el hinduismo, el yoga, pues el estar en paz con uno mismo, el tener un elevado nivel de espiritualidad, de meditación, no, nada de eso. O como otras corrientes que también manejan las obras que tú puedes hacer, lo que esté en ti, el realizar para alcanzar estos favores. No, nada de eso. Vamos a terminar, hermanos, con la lectura en Juan 14:6, Evangelio según San Juan 14:6. Hemos visto entonces a lo largo de este tema de lo que Dios nos ha llamado a ser salvos, para que no seamos nosotros objeto de su ira. Sí somos merecedores, y sí lo somos, pero en su misericordia Él nos da esta salvación en gracia. Les repito, la cita es Juan 14:6. Dice de esta forma, ustedes pueden ir leyendo también con su vista. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la única forma en que podemos nosotros tener acceso a la salvación no es de nosotros y no es inventiva de nosotros los humanos, sino que Dios es, como dijimos, quien en su misericordia, a quienes tiene ya llamados para ser parte de sus hijos, nos da este don inmerecido. Pues terminamos en esta ocasión, hermanos, con este primer tema de la semana, que vamos a estar abordando diferentes aspectos de la salvación. Y la invitación ya para concluir es que nosotros, estando ya conscientes con el conocimiento de dónde nos sacó Dios y de dónde Él nos llamó, y que Él nos está ofreciendo esta salvación para no ser objeto de su ira, no tengamos en poco, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y los beneficios que nos está dando al ser llamados a formar parte de su pueblo. Que el Señor nos siga bendiciendo.